La historia del pueblo de Israel se parece muchísimo a nuestra historia. Yo sé que ustedes se acuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de manos de ese faraón terrible y los llevó por el mar, impulsado por la fuerza de Dios, que las aguas se volvieron a juntar y ellos quedaron finalmente libres. Esta historia se parece muchísimo a tu historia y a mi historia. Ese faraón, ¿qué representa? Representa personas, lugares y actitudes que nosotros tenemos en nuestra vida y que nos esclavizan. Puede ser esa relación afectiva que te tiene sufriendo, que en vez de darte libertad, te da cada día más y más esclavitud, sí, te coarta tu libertad. También esos lugares que de pronto frecuentas y que lo único que hacen es aminorar la felicidad de tu vida. También, digámoslo así, las cosas materiales, estar tan apegado a ellas, esto también nos quita esa libertad. Pues bien, resulta que cuando Moisés habla con el faraón y le dice que quiere sacar al pueblo de la esclavitud en nombre de Dios, el faraón toma ciertas actitudes y son las actitudes que tu faraón y mi faraón toman. Miremos por ejemplo en el texto de Éxodo 5 podemos mirar desde el versículo 2, dice: ¿quién es el Señor para que tenga que obedecerle dejándolos marchar a los israelitas? Lo primero que dice el faraón es: ¿y quién es el Señor? Mi Dios soy yo. Esa es la característica número uno de los faraones. No tienen otro Dios, sino que ellos son el mismo Dios. Así que no le respetan ni responden a ningún Dios. Por eso él no los quería dejar ir de esa esclavitud. La segunda actitud que toma la encontramos en el verso 9 y dice: impónganles trabajos pesados y que los cumplan, no le hagan caso a sus cuentos. Ellos son unos inútiles, pónganles cargas pesadas. Esto dice el faraón cuando se da cuenta que ellos se están acercando a Dios. Tu faraón y mi faraón, cuando se dan cuenta que nos estamos acercando a Dios y que queremos ser libres, lo que hacen es que empiezan a acobartar tu mente, a acobartar todas tus esperanzas y a decirte: eres un inútil, antes trabajabas más. Te ponen cargas más pesadas. Ese pecado, ese faraón que nos esclaviza, empieza a latigar nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque quiere seguir siendo el rey de tu vida. ¿La culpa es del faraón? Digamos que no. La culpa es propiamente de nosotros, que tenemos la libertad de entronizar en nuestra vida a ese faraón o a Dios. ¿Cómo salir de esta esclavitud? Pues hay algunos puntos importantes para salir de ella. Primero, asume tu libertad y di: bueno, es por mi culpa que ese faraón lo puse en el mayor trono de mi corazón. Sácalo de ese trono y pon a Dios en el trono de tu vida. ¿De qué manera? Sácale más tiempo a Dios, más tiempo a la oración, tiempos de encuentro con Él. Entronízalo en tu vida. Así ese faraón se irá alejando de Dios. Se irá alejando también de tu vida. Hay algo importante que en este momento recuerdo y es la historia de Herodes. Cuando Herodes se da cuenta que están haciendo el Mesías o que van a hacer el Mesías, manda a matar a todos los primogénitos porque tiene mucho miedo a que le quiten el trono. Así son nuestros faraones, se ven grandes, enormes y que nos dominan, pero al final son así de pequeños y tienen muchísimo miedo de que tú y yo pongamos a Dios en medio de nuestro corazón. Así que el segundo punto es: no tengas miedo de ese faraón, asúmelo desde Dios. Y la historia de Israel termina muy bella porque cuando Moisés logra llevarlos por el mar y ya pasan y son libres, los carros y el faraón iban en esa línea del mar. Dios hace juntar nuevamente el mar y ellos terminan ahogados. Cuenta la palabra de Dios en el libro del Éxodo que todos ellos, los cadáveres, quedaron en el mar, a la orilla del mar quedaron esos cadáveres. ¿Eso qué quiere decir? La palabra nos dice que el faraón nunca jamás volverá a molestar tu vida ni mi vida. ¿Por qué? Porque Dios, cuando lo dejamos que sea el rey de nuestro corazón, vence todo tipo de faraones en nuestra vida. ¿Tenemos esperanza? Claro que la tenemos. Dejemos que Dios nos conduzca por otras tierras y que Él sea el rey de nuestra vida. Él cierra el mar rojo para nunca jamás volver atrás. Que tú ni yo volvamos atrás a esos faraones. Que el rey de nuestra vida sea nuestro amado Dios.